Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá hoy. Bueno, estoy un poco tildada porque estoy nerviosa. Pero no sé, está bien. Vamos a arrancar entonces con la presentación de Ninfula. Acá están Paula Novoa y Gabriel Benucci, que van a ser los presentadores. Me gustaría que se presenten cada uno. Primero. Bueno, mi nombre es Paula Novoa, escribo, soy amiga de Meli y creo que la acompañé este último tiempo bastante con Ninfula. La verdad que como hablaba hace ratito con la madre de Melissa, el acto de coraje enorme y la valentía para editar un libro en estas épocas y hacerlo con tanto amor, con tanto cariño, con tanto detalle, es absolutamente loable. Es sorprendente que exista una persona como Meli que se pone algo en la cabeza, pero no con cualquier cosa, y lo hace, y no solamente que lo hace, sino que lo hace de la mejor manera, y creo que está a la vista, ¿no? Una visión preciosa, yo la vi hoy, preciosa, de calidad, y bueno, ahora voy a hablar un poquito de la novela, y vamos a leer algunos fragmentos, así que bueno, espero que lo disfruten, y que les den más ganas de leer Ninfula. Ninfula, una novela polifónica. El término griego polifonía en sus orígenes se refirió a cualquier pieza musical compleja, multiinstrumental, en la que suenan simultáneamente múltiples voces melódicas en gran medida independientes o imitativas entre sí. El teórico ruso Mikhail Bakhtin, por su parte, reconoció características análogas a este fenómeno en las novelas. Afirma que los géneros literarios en prosa tuvieron su origen en el plurilingüismo de la literatura oral. En estas modalidades del discurso es donde en mayor medida se puede advertir un juego polifónico. En su obra, el teórico ruso nos muestra cómo entre la palabra y el objeto, o entre la palabra y el individuo que habla, se encuentran las palabras de otros que determinan, valúan, refutan o enmascaran ese objeto o ese tema. Es decir, la palabra establece relaciones que la conforman y determinan semánticamente. De esta manera se establece la interacción dialógica con la palabra ajena en el interior del objeto. Entonces, el juego polifónico consiste en la posibilidad de que se introduzca un discurso ajeno, de manera velada o no, en el discurso del novelista. Teniendo en cuenta estos conceptos vagamente explicados, puedo decir que Melissa nos ofrece, aunque más pertinente sería decir nos ofrenda, una novela polifónica, desde varios puntos de vista. En Ninfula, esa palabra ajena está presente, por un lado, en los epígrafes que abren cada uno de los 48 capítulos, por el otro, en la constante intertextualidad con otros textos literarios y letras de canciones, y por último, en 3 niveles de lectura claramente delimitados por el uso del lenguaje: obsceno, cotidiano y poético. Una de las formas de la polifonía para Bakhtin obedece a la presencia de géneros enmarcados en la novela: la confesión, el diario íntimo, la biografía, la carta, entre otros. Melissa utiliza estos recursos e incluye, como ya mencioné, fragmentos de otros autores, en donde refracta sus intenciones. En Ninfula hay una traslación discursiva y ese continuo migrar de un enunciador a otro, la narradora que cuenta una historia de amor, o como afirma en el prólogo Gabriel Benucci, un encuentro entre dos y sus consecuencias, la narradora niña y la narradora onírica. O sea, hay 3 voces en la novela de Melissa.
Esta traslación abre un espacio que no es ni filosofía ni literatura, y que se podría describir como un discurso del afuera. La escritura de Melissa tiende a evitar la subordinación de un discurso secundario a un discurso rector. Es decir, que en su narrativa es evidente esta ruptura que muestra tres capas macroestructurales que están a un mismo nivel. El plano onírico, o el plano de los sueños, que estilísticamente se acerca a la prosa poética. El raconto, el recuerdo, de la niña que nos regresa a los más clásicos cuentos tradicionales. Y la historia de amor entre G y A, con un uso del lenguaje que pasa de la obscenidad a la ternura en pocos renglones. A veces me asusta tu delicadeza, me dice al oído. ¿Por qué? Siento deseos de romperte. A mí también me asusta. Nunca haría nada para lastimarte. Me asusta desearte así. ¿Cómo? Toda. Y tampoco me alcanza. Pendeja, quiero ensuciarte, profanar tu blancura. ¿Entendés? ¿Está mal lo que hacemos? No. Está muy bien. Está muy bien, repito. Sí, mi ínfula. Es entre vos y yo. Cuando el agua de la bañera empieza a desbordarse, para. Sale y me quedo temblando. Me tapo los ojos para no verme así. Se levanta, cierra la canilla, vuelve a la cama y nos enmarañamos como anguilas. Nos comemos. Es beber de un espejismo en el cemento, rasparse la lengua y seguir con sed. No querer el agua, no, querer la sed. Nos abrazamos como en toda despedida intolerable. Nos estamos despidiendo desde el principio. Hay un quiebre en la noche. Afuera de la habitación crece la tormenta. Nosotros estamos dentro de la tormenta, de nosotros. Nos miramos para recordar. La lluvia golpea la única ventana que está tapada. Afuera no hay mundo, ni día, ni noche. No hay afuera. Nunca abrimos las ventanas. Hace un ratito hablé de 3 niveles de lectura. Voy a describir cada uno. El primero es la palabra como construcción de un mundo, y me refiero a la relación entre G y A y a esa historia. La historia entre G y A atraviesa toda la novela. Funciona como una soga en tensión que por momentos se afloja y por momentos está a punto de romperse al no resistir esa tensión. Dentro de este plano es fundamental el papel que juega la ficción literaria dentro de esta ficción literaria. Los protagonistas se relacionan en un mundo paralelo en donde pocas veces se filtra la realidad. La comunicación entre ellos se establece a través de correos, de mensajes de textos y a través de sus propios cuerpos. Melissa utiliza como recurso principal la intertextualidad, incluyendo en la comunicación entre los personajes fragmentos de novelas, de cuentos, de canciones y de cartas de otros. Hay una especie de ficción que sostiene la ficción, un cosmos en el que la historia de amor se desarrolla, en donde la palabra cobra un papel protagónico, y no es algo menor. Los autores mencionados señalan una huella generacional: Murakami, Duras, Kundera, Miller, entre otros. Al mismo tiempo, los registros utilizados en cada canal que los amantes eligen para comunicarse siempre son distintos. Hay una forma de comunicarse a través de los correos, otra a través de los mensajes, una distinta en los encuentros íntimos. De esta manera, lo poético y lo obsceno tejen una red discursiva sobre la cual G y A crean un espacio en donde nadie entra, solo un lector atento que conozca el código para ingresar, como quien abre un cofre o un tesoro. La luna, como símbolo de los ciclos biológicos, crece, se llena, decrece, desaparece, acompaña toda la historia, y como afirma la autora, no es casual la relación entre el satélite y los protagonistas.
Estoy sentada junto a la luz que atraviesa una botella, rodeada de libros en una biblioteca sin techo, donde las paredes son los libros. La luz es la luna. Entierro el bisturí con delicadeza en el preparado brillante sobre el escritorio. Huelo la noche en los libros, lo deseo a él en los libros. Aparece, detrás del estante de novelas. Estuvo leyendo. Lo intuía. Trae un libro en la mano. El título es ilegible. Me encontré con esto, dando un vistazo a los libros. No tengo palabras, dice. Algunas veces me gusta vagar por las librerías buscando un amor a primera vista, como esa vez que encontré el amante. Inmediatamente pensé en vos y lo compré. Me gusta ese azar, tiene algo de inevitable. ¿A mí me encontraste así? Vos estabas en los libros, te quedan bien. Yo podría haber sido corresponsal de guerra, como Hemingway. No sobrevivirías. Quizás no, para vos no. Estabas muy concentrada cuando entré, en tu mundo. ¿Qué hacías? Disecciono la luna, la abro en capas para leerla. Hurgo buscando el alma para pincharla en un telgopor. No es fácil descifrar las cicatrices. El placer es un sesgo. También el dolor. ¿Qué esperabas leer? Es una locura. Todavía no sé. La luna estuvo siempre, aunque estuviera oscura. Así empezó la historia, con una luna nueva. Y así termina. Un final es un comienzo. Hay cosas que nunca voy a poder entender. Busco una respuesta. Al placer, al dolor, son sesgos. Por eso es tan difícil. Aprendí a quitarme el pudor como una piel para escribir, mudar a otra piel, como hacen las orugas. Tuvimos que ver tantas muertes. Sí, y vamos a ver más. No quiero rendirme ahora, escribo para no morir. Como decía Omame, es mi manera de vivir. Sé lo que pensás, que quizás para mí no fue tan importante después de todo. Yo no pude con tu olvido. Conocí la sangre de las mariposas, es algo que nunca querrías ver. Diseccionar la luna es una empresa inútil, lunática. Quiero saber cómo viaja la sangre por estas venas frías, atrapar el latido. ¿Qué querés saber? Si hay amor. Por su extensión, la novela de Melissa nos remonta a otros contextos. Puede pensarse como una novela anacrónica, pues en estos tiempos lo inmediato y lo fugaz ganan territorio en el mercado. Sin embargo, lejos de la cristalización amorosa presente en las novelas del siglo XIX, recordemos Por el camino de Swann de Marcel Proust o Ana Karenina de León Tolstoy, en Ninfula no hay cristalización alguna. G es un hombre corriente y no hay pretensión de querer idealizarlo desde la mirada de A. Ese detalle no menor y la polifonía que he mencionado en los renglones que preceden transforman a la novela de Melissa en una novela propia de nuestros tiempos. Me desea. Va a confesarlo mucho tiempo después. También lo deseo, pero no quiero enterarme. Hablamos de literatura entre líneas, un brillo en la punta de la lengua, en el iris. Somos hermanos, quizás amantes. Yo había sido Fausto, quería saberlo todo, el placer y el dolor, el amor tan bien narrado por otros. Lo buscaba en cada página, en los prólogos, en los epílogos y hasta en los márgenes, en lo que no estaba escrito. Rarísimas veces creía encontrarlo. Lo bebía de a sorbos para hacerlo durar un rato más. Tenía miedo de desearlo tanto que de verdad pudiera perder el alma a cambio del deseo. Por eso tomé su nombre, el del amo. Me hice de su piel como un disfraz de mí. Es cuando hablamos de todos esos libros que olvido. Él va a anidar en la herida. Eso duele. El acto constante de estar vivo. Alguna vez fuimos eso, la sombra que no puede ser pisada. Casi no tengo recuerdos de mi vida en ese tiempo, recuerdos que no lo conciernan. Rara vez nos llamamos por nuestros nombres. Tenía que ser así. Los nombres pertenecen al mundo. Nuestro lugar era el intervalo entre el abrazo
y el ruido del motor de su coche al alejarse. Otro plano de lectura, bueno, acá trabajamos con la historia de amor entre G y A, es de la niña, la voz de la niña. Vamos a comenzar con un fragmento. De título en este apartado le puse La niña que no crece. Miro una foto de la niña en el bosque, parada junto a un montón de rocas. Se apoya en una rama, la usa para explorar, como si lo razonable fuera tocar las hojas con las ramas, la piel con los dedos, la boca con los labios. Había sido la vírago del padre, hija del pensamiento, como Palas Atenea, hija del sexo, como Afrodita. Se sube titubeando al marco de la ventana, está dispuesta a arrojarse, va a rodar y rodar hasta lo más hondo de la noche, va a volar hasta volverse viento. Yo voy a extrañarla para siempre. Melissa elige como recurso el raconto para mostrar cómo se fue construyendo la mujer que relata la historia de amor. En este plano es la niña quien narra en primera persona y utilizando el tiempo presente. A lo largo del texto nos encontramos con distintas edades de esta pequeña mujer en construcción y nos transporta a los más tradicionales cuentos de nuestra infancia en cuanto a la estructura del relato. Este plano está plagado de símbolos, de elementos fantásticos y de un uso del lenguaje poético que se va a intensificar en el plano onírico. 7 años. Encuentro un zorzal herido en la calle. Se amolda a mis manos, aunque son más pequeñas. Se deja encarcelar. Deseo curarlo y enseñarle a volar, como si fuera un niño y no un pájaro. Pero se muere y nada de eso pasa. Papá me dice que tuvo un paro al corazón. Trato de imaginarlo. El corazón se detiene, deja de latir, y el cuerpo parece una piedra fría, pero frágil. Pido que me saquen una foto con el zorzal muerto. Ahora sé que no es el pájaro, es una foto de mi vida con la muerte. Lo onírico como punto de encuentro entre la niña y la mujer. El tercer plano al que me refiero es el del mundo de los sueños. Aquí la metafísica y la fantasía funcionan como lugar de encuentro para esa mujer que ama y la niña que se construye y que sobrevive en la mujer. La autora explota una prosa que no puede negar su trayectoria como poeta. Lo cruel, el dolor, la espera se transforman en el clímax de este plano, pero lo poético funciona como un paliativo ante sentimientos bajos y esto nos permite respirar para continuar leyendo y salir ilesos. Estoy en el centro de un laberinto de piedra. Espero, hace mucho tiempo, este momento. Escucho sus pasos que se acercan, ahora su voz. Hablamos sin vernos a través de la pared. Ahora nieva, pero no es nieve. Me deslumbra la belleza que se manifiesta con feroz indiferencia sobre el dolor. Oigo sus pasos como golpes sin fondo. Lo espero. Tiene puesta la careta de lobo. Se la quita y la arroja a mis pies. Subo a la terraza. La noche parece uno de esos sueños que no se repiten, pero tampoco se olvidan. Veo la luna y debajo otra luz, tal como en 1984. ¿Qué se hace cuando las ficciones que nos contamos se vuelven realidad? ¿Existe ficción más peligrosa que el amor? Muchas gracias, Paula. ¿Después lees esto? Sí. Bien. Bueno, mi nombre es Gabriel Benucci, practico el psicoanálisis, escribo también soy amigo de Melissa. Y también acompañé de algún modo el proceso de escritura de Ninfula en un antes del tiempo que le tocó a Paula, que fue más el tramo final.
Sobre todo le insistí mucho a Melissa para que realizara este acto que es publicar una novela, que entiendo que es algo que enriquece la literatura, ¿no? Creo que esa es una cuestión que hay que destacar. Es una novela que seguramente será leída, tendrá sus lectores apasionados, y en ese sentido, en este punto, deja de ser solamente algo propio para ponerse a circular por el mundo, ¿sí? Por el mundo literario específicamente. Bueno, yo no escribí un texto, no voy a leer un texto, solamente tengo una especie de ayuda a memoria, así que voy más bien a presentar algunas ideas. Mi manera de referirme a un libro es en forma oblicua. Voy a hablar del libro, pero por ahí por un rodeo. Y lo primero que a mí me llamó mucho la atención en esta novela y en general en la escritura de Melissa es cierta relación a la metamorfosis, ¿no? Los personajes se van transformando, ¿no? en un devenir. Ya en esta novela esto es así. Mucho más si pensamos que es la primera parte de una trilogía donde esa transformación continúa, ¿no? En las dos novelas que le siguen y que, bueno, también les anticipo, son novelas muy interesantes. Y es interesante poner en relación esa metamorfosis con la cuestión de la pérdida, ¿no? Esta novela es parte de una trilogía que se llama Trilogía de lo Perdido. Podríamos pensarla como el modo de escribir, ¿no? Una pérdida, o la relación a una pérdida. Recuerdo en ese sentido una película que me pareció muy interesante cuando la vi hace ya unos 20 años, se llama La mirada de Ulises, donde también el personaje se va transformando a medida que transcurre la película, asume, digamos, distintos alter egos, ¿no? Distintas formas, y al final es otro, ¿no? Podríamos pensar que ese es uno de los efectos más interesantes que tiene la escritura y en particular la narrativa, ¿no? Esa transformación en otros, que en definitiva retoma algo muy constitutivo de los seres humanos, de los seres hablantes, que es que ya en nuestro origen somos otros, ¿sí? Nos constituimos como otros, en relación a un otro. Esta es una cuestión entonces que quiero destacar, esa transformación de los personajes a lo largo de la novela. Por otro lado, también hay una transformación, una alteración, diría, de la realidad, ¿no? La realidad en la que nos introduce Ninfula, y algo de eso tomó Paula más por el lado de la polifonía, pero yo lo quiero tomar por otro rodeo. Es una realidad transformada por la introducción en esa realidad de elementos que vienen de otro campo, digamos, del campo de la fantasía, del campo de la ficción, y en ese sentido pone en relación distintos modos de la ficción, ¿no? Por un lado, en toda la referencia que atraviesa la novela a lo infantil, hay una impronta del juego como primer modo, ¿no? De relación a la realidad, el modo en el que el niño, ¿no? La niña entra en esa relación posible a la realidad. En segundo lugar, la fantasía, lo que llamamos los psicoanalistas el fantasma. Freud decía que la fantasía de los adultos continúa el juego infantil, ¿no? Y creo que en la novela esa línea de continuidad está trazada. Y siguiendo también en esto a Freud, no digo nada muy original, la literatura misma podría ser pensada como un tercer eslabón en esa cadena, ¿sí? Como el modo más elaborado que podrían tomar las ficciones como algo que transforma nuestro modo de estar en el mundo, nuestro modo de relación a la realidad, ¿no? Creo que en ese sentido es una novela que nos introduce a un modo de relación a la realidad distinto, más rico, más interesante,
¿no? Con esa impronta que tiene lo fantástico, y que en ese punto a mí me hizo acordar a la literatura de Cortázar o de Lewis Carroll, ¿no? Que abren esas puertas a mundos que no se agotan en lo más inmediato de la realidad. También, y retomando algo de lo que dijo Paula, creo que es una novela, y en esto coincide con muchas novelas y películas, yo creo que las más interesantes, que además de contar una historia, habla sobre la literatura, sobre qué es la literatura, ¿no? La literatura pensada, estoy de acuerdo con lo que decía Paula, como intertextualidad, ¿no? Como hacer jugar ahí distintas voces, y como ese modo de habitar la realidad de un modo que no sea chato, ¿no? De un modo que nos permita abrir esas otras puertas, ¿no? Que la novela todo el tiempo nos está abriendo. Por otro lado, también, y este es un punto sobre el cual quiero detenerme particularmente, les decía que esta novela tiene una relación a la pérdida, ¿no? como indica el título de la trilogía, y que la emparenta en este punto con la literatura, creo, de Marguerite Duras, ¿no? Duras es una autora que está explícitamente presente en la intertextualidad que nos propone Melissa en Ínfula, y que además es una de sus escritoras más transitadas, ¿no? Me consta por las conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Es interesante lo que hace Marguerite Duras en su obra con el dolor y con la pérdida, ¿no? Que tiene que ver con cierto bien decir. Por ejemplo, el guión de la película Hiroshima Mon Amour, tal vez la conocen, ¿no? La película de Léa Fasnet, podría pensárselo como el modo de bien decir una pérdida, ¿no? De modo que lo que podía haber sido simplemente trágico puede ser poético, ¿no? Es decir, ese efecto poético en relación a la pérdida está todo el tiempo atravesando la escritura de Ínfula. Y por supuesto de las otras dos novelas de la trilogía que desde ya los invito a leer cuando Melissa se decida a publicar. En este caso se trata de una pérdida, si lo puedo decir así, anticipada, ¿no? Digamos que la temporalidad de esta novela transcurre en la anticipación de una pérdida, ¿no? Casi desde el minuto 1 está planteada esa posibilidad, y creo que no se puede captar nada de lo que sucede ahí sin esa anticipación. Mientras que en las otras dos novelas, no quiero decir mucho de eso, pero la relación a la pérdida va a ser distinta. Ya no va a ser una pérdida anticipada, ¿no? Sino una pérdida realizada y eventualmente asumida o subjetivada como tal. Esa relación a la pérdida también introduce a una relación al deseo, ¿no? Si de algo se trata el psicoanálisis en sus orígenes, es de esa relación entre lo perdido y el deseo, entre la pérdida y el deseo, ¿no? Y en ese sentido, esta es una novela, en algún momento conversando con Melissa la nombré así, y a ella le gustó esta manera de nombrarla, es una novela de iniciación al deseo, ¿sí? Es una novela que podría pensarse como un encuentro entre dos, pero que también es un encuentro con el deseo, con la posibilidad del deseo. Y el deseo no tiene solamente un aspecto vitalizador o que nos puede poner de algún modo en movimiento, sino que también tiene un costado, podríamos decir, demoníaco, ¿no? El deseo es algo que nos inquieta, es algo que nos perturba, que altera la previsibilidad de las cosas y también, por qué no decirlo, cualquier moral, ¿no? Que pudiéramos habitar. En ese sentido, Ínfula es una novela que juega muy fuertemente con esa dimensión del deseo, con esa dimensión perturbadora, y que por momentos aparece, voy a usar una palabra en alemán, les pido perdón, pero es la palabra más precisa que encuentro para nombrarlo, aparece de un modo unheimlich,
¿sí? Freud juega con esta palabra que a veces se traduce como lo siniestro, como la aparición en un ámbito familiar, en un ámbito conocido, en un ámbito en el que estamos de alguna manera cómodos en ciertas coordenadas, de algo extraño e inquietante, ¿sí? Eso en la novela se va abriendo paso de manera gradual, ¿no? En el devenir del relato, en el devenir de la historia que Nímpula cuenta, cada vez más van apareciendo estos elementos inquietantes, ¿no? Que van de la mano de la aparición también cada vez más fuerte de lo fantástico, ¿no? En lo que de entrada era una historia que transcurría en un plano mucho más cercano a la realidad cotidiana, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahí esta dimensión que podría llamar demoníaca del deseo y que engancha con otro aspecto, con otra dimensión que la novela nos propone, que tiene que ver con lo perverso, ¿no? De hecho, en la banda de sonido, ¿no? Hay uno de los temas, el tema tal vez principal, que se llama Fuego Perverso, ¿sí? El nombre, no sé si lo saben, pero el nombre que finalmente le da título a la novela está tomado de la ficción de Nabokov, específicamente de Lolita, y tiene que ver con cierto descubrimiento, diría, que los protagonistas de la novela hacen, y en particular G, en determinado momento, ya se encontrarán con eso en la novela, con cierto descubrimiento que tiene que ver con esa manera que él tiene de ver y de imaginar a A como pendeja, esta es la palabra, ¿no?, que aparece en su trato íntimo. Es decir, él se descubre en un trato erótico con lo que se le presenta como un adolescente, casi como una impúber, ¿sí? Lo cual, por supuesto, no coincide con el dato de la realidad. No se trata efectivamente de una situación perversa en un sentido real, sino que se trata más bien de un fantasma, ¿sí? Es decir, que él la imagina, ¿no?, Nímpula, ¿sí? Y en este punto es que el erotismo entre ellos se desata, ¿sí? En este punto donde él la imagina de este modo. El psicoanálisis tiene una larga tradición en este punto de poder pensar no solo la perversión como algo efectivamente realizable, sino más bien como un fantasma neurótico, ¿no?, como algo que tiene que ver con ese mundo de la fantasía. Y entiendo que lo perverso de la novela transita por ese andarivel, ¿no?, por ese costado perverso que también remite al deseo, como decía recién. En este caso, ese fantasma con el que se encuentra G de estar con una impúber, ¿no?, con una Nímpula, remite a un fantasma, diría, más arcaico, que solamente lo menciono, pero creo que va a tener un peso muy importante sobre el final de la novela y en las que siguen, que es un fantasma de devoración, ¿no? Ahí va a aparecer un personaje, una máscara, mejor dicho, que es la máscara del lobo, ¿no? El lobo que la podría devorar, ¿no? Un personaje que también remite a los cuentos infantiles, concretamente a Caperucita Roja, ¿no?, donde la cuestión de la devoración por el lobo es un elemento central. Y tiene que ver con ese carácter, como decía, siniestro, un Heimlich que va tomando la novela más hacia el final, ¿no?, a medida que se acerca a un clímax, ¿no?, y finalmente a un desenlace. La cuestión del lobo, y esto es lo último que quiero decir, porque solamente mi presentación, como debería ser cualquier presentación, es una invitación a la lectura. El lobo aparece, decía, como una máscara, ¿no? El juego de máscaras que se da sobre todo hacia el final, ¿no?, en esos escenarios imaginados o fantaseados, tiene un lugar muy importante en el modo en que va a concluir la novela y en esa transformación de los personajes que se va dando a lo largo de la novela. Y me parece que en eso Melissa toca un punto sumamente interesante, no solo de la literatura, sino para pensar más allá de lo literario, que tiene que ver con esa función de la máscara, ¿no? Alguna vez leí una frase de Wilde
que decía que para que alguien diga la verdad hay que darle una máscara, ¿no? Yo diría que la máscara aparece claramente en la novela como una vestidura de lo verdadero, como el modo en el que la verdad puede ser enunciada, ¿sí? Y con esto los invito a leer no solamente la historia que se cuenta en la novela, sino toda esa otra resonancia de verdad que la novela tiene y que creo que hace que sea mucho más que una historia interesante, que lo es, ¿no? Y que es muy atractivo leerla, pero que tiene todo ese plus, ¿no? de las distintas verdades y las capas, ¿no? que la novela va enunciando, insisto, por medio de un juego de máscaras. No sé si mucho más, seguramente podría decir muchísimas más cosas de la novela, pero creo que la novela habla por sí misma y con una voz muy poderosa, así que, bueno, le agradezco a Melissa que me haya invitado a presentarla y sobre todo a prologarla, así que, bueno, eso, no mucho más. Bueno, speechless, sin palabras. Gracias, Gabriel, gracias, Paula. La verdad estoy muy contenta. No tengo palabras, la verdad que muy lindo lo que hicieron. Me pone muy contenta que Ninfula cause. O sea, a mí me causó y me sigue causando, y por eso hice todo esto con, diría, casi 100 recursos, porque me mandé a publicarla sin plata realmente, arriesgándome a que en la preventa tenía que vender 50 ejemplares y vendí 50 ejemplares, o sea, con lo cual fue un riesgo. El riesgo es el primer capítulo de la novela, justamente. Y bueno, nada, ojalá que así como entiendo que los causó a ellos a escribir y a decir estas cosas tan lindas y tan interesantes, ojalá que a los lectores los cause también en diferentes planos que tiene posible lectura, más allá de leer la historia de amor, como uno puede seguir, otras cuestiones, detalles que aparecen que, bueno, se pueden escapar o uno puede detenerse. Ahí, están en cada lector descubrir esos líneas. Bueno, voy a leer unos agradecimientos y algo que escribí hoy cuando estaba esperando al cirujano para que me revise la mano, y me hizo esperar mucho, así que bueno, me puse a escribir en el celular y no tenía impresora, así que lo escribí a mano. Lo que ya es como antiguo, porque hace mucho que lo escribí a mano y bueno, estoy acá presentando Ninfula y con algo manuscrito. Ante todo, gracias por acompañarme esta tarde en la presentación de mi primera novela. Quiero decir que la escritura es un acto solitario. Aún así, también hace lazo, y por eso mismo hoy estamos acá reunidos compartiendo este momento que para mí es un bautismo de fuego. Un acto que me llevó mucho tiempo gestar. Desde aquella tarde en que escribí la primera frase de Ninfula, llueve en Buenos Aires. Un día más de lluvia, que por suerte hoy no llovió. Sin embargo, único e irrepetible. Este acto irá cobrando sentido, espero, en cada lector de Ninfula a medida que inicien su encuentro singular con ella. Quiero dedicar esta presentación a Pelino y a Mainke, mis compañeros silenciosos en el acto solitario que fue escribir esta historia. Lamentablemente hoy ellos ya no están, pero permanecen, al igual que otros seres queridos que han partido. Ninfula inicia la trilogía de lo perdido. Quizás lo recupera, lo transforma, justamente le da forma de recuerdo al que volver. Creo en la ficción, en su poder, de no solo transformar lo real, sino de crear otros mundos posibles, alternativos al vacío. La primera vez que fui al taller de Claudia Massín, tenía escrito ya 3 capítulos de Ninfula, y suponía que íbamos a trabajar en mis poemas. Claudia es poeta. Ese poemario inédito, que se titula La número 23, que es, diríamos, la prehistoria y también bonus track de Ninfula, en algún momento quizás salga, pero no fue así.
El deseo que escribía en mí esta historia fue más fuerte. Y esa experiencia de trabajo transformó mi escritura y obviamente a mí. Y dio pie a que escribiera después La piel de la oruga, que muchos de ustedes conocen, y el resto de los libros que le siguen, poemarios y novelas que vienen después. Nada de esto hubiera sido posible sin Ninfula, el demonio de las niñas. Y quiero agradecer a Claudia por haberme acompañado y guiado en ese proceso tan difícil y a la vez hermoso. Después de eso, Ninfula sufrió múltiples metamorfosis. La corregí, la recorregí, le saqué 100 páginas, y hasta el último momento, antes de mandarla a imprenta, trabajé con ella, en ella y sus detalles. Ya era hora de darle un punto final y entregarla al mundo. Es por eso que estamos hoy acá. Quiero agradecer a mis padres por apoyarme en mis proyectos, por más excéntricos que parezcan, por estar siempre y creer en mí, a mi papá por transmitirme el amor a la literatura y a la poesía, por leerme cuando yo todavía no sabía hacerlo, por enseñarme que puedo, total, la vida ya se encarga de enseñarnos lo que no, por bancarme si no llegaba a poder costear esta edición, que felizmente en la preventa y gracias a muchos de ustedes fue posible, y por viajar y estar hoy acá. A mi mamá por hacer todo y más por mí, por salvarme tantas veces de los peores momentos, por ser básicamente mi mamá, por prenderse en mis locuras, como ella dice. Se quedó cosiendo los detalles de esta chaqueta soñada de Sgt. Pepper hasta la madrugada y hace un rato también. Estudió cada detalle del traje de Paul para que fuera un digno homenaje. Me acompañó a buscar cada elemento y a recrearlo aguantando mi perfeccionismo extremo. Gracias a ella hoy puedo ser por un rato el quinto Beatle. Gracias al Team Ninfula, Alejandro Martínez, o también conocido como Lautaro Arauco, poeta jujeño, que sin conocerme me enseñó a maquetar Ninfula y maquetó los primeros capítulos para que yo me pueda guiar con eso. Una tarde en El Habana, afuera de la Feria del Libro, en Plaza Italia, y me ayudó a concretar el diseño de tapa exactamente como lo había diseñado, porque yo no tenía el programa que necesitaba, pero sí lo había diseñado en otro programa. A Paula Novoa, por hacer una lectura maratónica, con corrección incluida, para que Ninfula llegara a ustedes, minimizando todo lo posible el error, que siempre algo aparece, pero bueno, ojalá que no, sí, siempre. Leer, releer y releer. Por sus consejos e intercambios, y estar hoy acá presentando junto a Gabriel Bellucci, a Gabriel por ser el primer lector oficial de Ninfula terminada, por ser quien me incentivó a publicarla y escribir ese generoso prólogo que la acompaña, por darme la confianza cuando yo la perdía. A los dos, gracias por creer en mi escritura, por su amistad, porque sin ese apoyo no sé si me hubiera animado a hacer todo esto sola, aunque diría que más que sola, with a little help from my friends, como dicen los Beatles, ¿no? Lo mismo quiero agradecer a quienes colaboraron comprando el libro en preventa para que consiguiera autoeditarme. Mar de Lobos es mi hacer del vértigo y del miedo un desafío, volverme amo de mi propio destino. Es muy difícil que las editoriales apuesten a una autora desconocida con una novela de exactamente 424 páginas, pero como el otro no existe, acá estoy yo hoy cumpliendo un sueño, vestida de Paul y comprobando que donde y cuando el deseo causa, estas cosas se pueden concretar. Gracias a mi amiga Anaí, mi basura, que no sé dónde está, quizás mi primera lectora ya desde la escuela, en los recreos, hoy está acá ayudándome también, así que si alguien quiere comprar el libro o retirar el libro que compré en preventa, van con Anaí. Ella que tantas noches se ha ido a dormir después de leer algún capítulo de la novela que esté escribiendo en ese momento y flasheando con eso. Gracias a mi familia y amigos por estar. No puedo nombrar a todos, pero quiero destacar a mi tía Marcela,
que me prestó su notebook para que pudiera instalar el programa y maquetar la novela con eso, porque mi computadora está vieja y no lo agarraba. Y también hizo este libro posible, entre otras cosas que ha hecho por mí también. A Pri, a Chelka, a Tetillas, a Pabli, a Steve, a Cristina, a Nahuel Ibarzábal, por haber estado en el proceso de escritura. Gracias a Agustín de Tao por cederme hoy su espacio acá para presentar Ninfula, a Danilo por contactarme con Agustín, a Sergio de Semilla por sacar los libros en tiempo récord, contra lluvia y apagones en esta querida Argentina, a quienes difunden mi escritura porque realmente lo sienten y les interesa, no por conveniencias y otras cuestiones. Desde ya, no duden en compartir si les gusta algo de Ninfula con sus pares, en las redes sociales, selfie, lo que sea. Los lectores son su prensa también, digamos, no hay prensa, así que los lectores realmente son su prensa. Y por último, gracias a mis amados personajes, G y A, porque son parte de mí. Gracias a todos ustedes, deseo de corazón que disfruten, realmente que disfruten leyendo Ninfula y que se queden con ganas de más. Y vuelvan. Gracias. Bueno. Otro libro para mí, Ay, qué lindo. Cuando salga el otro. Ah, vale.